¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando me encuentro con un código almacenado P0094, generalmente significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una disminución sustancial en la presión del combustible. Las especificaciones de presión de combustible varían de un fabricante a otro y el PCM está programado para monitorear la presión de combustible de acuerdo con estas especificaciones. Este código se usa principalmente en vehículos con motor diésel. Los sistemas de combustible diésel son monitoreados por el PCM usando uno o más sensores de presión de combustible. El combustible de baja presión se bombea desde el tanque de almacenamiento a la bomba de inyección de alta presión a través de una bomba de suministro o transferencia que generalmente está unida al riel del bastidor o dentro del tanque de combustible. Una vez que el combustible sale de la bomba del inyector, puede alcanzar niveles tan altos como 2,500 si. Tenga cuidado al probar la presión del combustible. Estas condiciones extremas de presión de combustible pueden ser muy peligrosas. Aunque el combustible diésel no es tan combustible como la gasolina, es altamente inflamable, especialmente a alta presión. Además, el combustible diésel bajo estos niveles de presión puede penetrar la piel y entrar al torrente sanguíneo. Esto puede ser dañino o incluso mortal en ciertas circunstancias. Los sensores de presión de combustible se colocan en ubicaciones estratégicas en el sistema de suministro de combustible. Típicamente, habrá al menos un sensor de presión de combustible para cada segmento del sistema de combustible, un sensor para el extremo de suministro de baja presión y otro para el extremo de suministro de alta presión. Los sensores de presión de combustible son normalmente de un diseño de 3 cables. Algunos fabricantes usan voltaje de batería y otros usan un menor grado de voltaje, generalmente 5 voltios como referencia para el PCM. El voltaje de referencia y una señal de tierra se suministran al sensor. El sensor proporciona al PCM una señal de entrada de voltaje a medida que aumenta la presión del sistema de combustible. El nivel de resistencia del sensor de presión de combustible disminuye, lo que permite que la señal de voltaje que ingresa al PCM aumente en consecuencia. Cuando la presión de combustible disminuye, los niveles de resistencia en el sensor de presión de combustible aumentan, lo que hace que disminuya la señal de entrada de voltaje al PCM. Si el sensor es de presión de combustible está funcionando normalmente, este ciclo tiene efecto con cada ciclo de encendido. Si el PCM detecta la presión del sistema de combustible que no coincide con las especificaciones programadas durante un periodo de tiempo establecido y bajo ciertas circunstancias, se almacenará un código P0094 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Gravedad y síntomas. Dado el potencial de incendio de un vehículo, así como la clara posibilidad de disminuir la eficiencia del combustible que puede asociarse con un código P0094 almacenado, debe abordarse con un alto grado de urgencia. Los síntomas de un código P0094 pueden incluir el olor distintivo del combustible diésel, disminución de la eficiencia del combustible, disminución del rendimiento del motor. Se pueden almacenar otros códigos del sistema de combustible. Causas. Las posibles causas de este código de motor incluyen filtro de combustible obstruido, sensor de presión de combustible defectuoso, regulador de presión de combustible defectuoso, fugas en el sistema de combustible que pueden incluir tanque de combustible, tuberías, bomba de inyección, bomba de suministro, inyectores de combustible. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Al intentar diagnosticar un código de este tipo, obtendría acceso a un escáner de diagnóstico adecuado, un medidor de presión de combustible diésel, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y un manual de
servicio del vehículo o una suscripción a todos los datos de Y. Normalmente comienzo mi diagnóstico con una inspección visual de las líneas y componentes de combustible. Si se descubren fugas, repárelas y vuelva a verificar el sistema. Inspeccione el cableado y los conectores del sistema en este momento. Conecte el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información en caso de que resulte ser un código intermitente, lo que resultará mucho más difícil de diagnosticar. Si hay otros códigos relacionados con el sistema de combustible, es posible que desee diagnosticarlos primero antes de intentar diagnosticar el P0094. Borre los códigos y pruebe el vehículo. Si el P0094 se reinicia inmediatamente, ubique el flujo de datos del escáner y observe las lecturas de presión de combustible. Al reducir el flujo de datos para incluir solo los datos pertinentes, obtendrá una respuesta más rápida. Compare las lecturas reales de presión de combustible reflejadas con las especificaciones del fabricante. Si la presión del combustible no está dentro de las especificaciones, use el medidor de presión de combustible para probar la presión del sistema en el cuadrante apropiado. Si las lecturas reales de presión de combustible no están dentro de las especificaciones recomendadas por el fabricante, sospeche una falla mecánica. Continúe desconectando el conector del sensor de presión de combustible y probando la resistencia del sensor mismo. Si la resistencia del sensor no cumple con las especificaciones del fabricante, reemplácela y vuelva a probar el sistema. Si el sensor se desconecta, desconecte todos los controladores relacionados y comience a probar los circuitos del sistema para determinar la resistencia y la continuidad. Repare o reemplace los circuitos en corto o abierto según sea necesario. Si todos los sensores y circuitos del sistema parecen normales, sospeche que hay un error de programación de PCM o PCM defectuoso. Consejos de diagnóstico adicionales: tenga cuidado al probar sistemas de combustible de alta presión. Este tipo de sistemas solo debe ser reparado por personal calificado. A pesar de que este código se describe como una pequeña fuga, la baja presión de combustible es a menudo el culpable. Ver también P0093 fuga en el sistema de combustible detectada, fuga grande.